Publigital, el podcast sobre digitalización de recursos humanos en el sector público. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición del podcast Publigital, el podcast de Savia. Hoy tenemos en la casa a Enrique Ranz, que es, corrígeme si me equivoco, el director de formación de la Diputación de Barcelona. ¿Es correcto? Es correcto. Buenos días. Muy bien. Pues para iniciar las entrevistas a mí siempre me gusta aproximarme a la persona, al profesional, por supuesto, pero también a la persona. ¿Quién es Enrique Ranz? Wow. Profesionalmente, entiendo, ¿no? Sí, bueno, defínete. Bueno, pues yo inicié mi andadura profesional en el mundo de la consultoría. Consultoría de organización, de recursos humanos, de calidad. Y estuve unos cuantos años en una consultora que sobre todo trabajaba para el sector público. Y creo que estuve del orden de 8 años aproximadamente, con responsabilidades crecientes, hasta que en un momento determinado vi la oportunidad de acceder a la administración a través de un proceso selectivo y en el que se me ofreció la posibilidad de liderar un proyecto naciente, ¿no? De alguna manera, que había que crear, ¿no? de cero, que es la comunidad de recursos humanos. La comunidad de recursos humanos es, pues eso, ¿no? Deja de ser una comunidad de práctica que agrega a todo aquel que se dedica a la función, ¿no? de gestionar recursos humanos en todo su ciclo, la planificación, la evaluación, etcétera, ¿no? Bien, a partir de ahí estuve unos cuantos años liderando el proyecto y después, bueno, pues fui ocupando diferentes puestos de responsabilidad en la administración, uno relacionado más con la gestión, después fui el subdirector de organización, de modernización corporativa y desde el 2012 pues que me ofrecieron la posibilidad de ser el director de formación de la Diputación de Barcelona, que bien, es un ámbito organizativo que se proyecta sobre todo al mundo local, ¿no? A más de 330 entidades locales, un universo de 50.000 empleados públicos, incorporando también la propia Diputación de Barcelona. Repasando, como estabas repasando tu periplo profesional, a mí me da la impresión de que la formación cada vez está ocupando más espacio dentro de la gestión de los recursos humanos en las diferentes organizaciones. ¿Cuál crees tú que es el rol que ocupa ahora mismo en este mundo tan revuelto, en esta situación de cambio permanente, la formación en la función pública? Bueno, yo creo que es un rol que va a crecer, sin lugar a dudas, ¿no? Sí que es verdad que hago un poco el paralelismo con la función de recursos humanos. Yo recuerdo en el 2005, que es cuando me encargaron el proyecto de la comunidad de recursos humanos, figuras nítidas de ese perfil, es decir, directores de recursos humanos en la administración, los había contados. Es decir, era una función que estaba de alguna manera subsumida en otras, ¿no? Y poco a poco ha ido... sí, se ha ido de alguna manera haciendo más protagonista, ¿no? Yo creo que es estratégico. Al final el factor humano es indispensable. Yo creo que las organizaciones públicas se han dado cuenta de que al final las organizaciones las forman las personas. Y si a las personas no las diriges, no sigues su evolución, no retroalimentas de alguna manera el proceso, ¿no? de creación de valor, pues al final, ¿qué te quedan? Recursos materiales, tecnológicos, etcétera, pero eso no se hace solo, ¿no? Entonces yo creo que las organizaciones públicas, y en este caso los ayuntamientos, yo creo que han hecho inversiones, ¿no? En decir, oye, aquí nos va el futuro, ¿no? Y por tanto debemos de invertir. Yo creo que con la formación va a pasar un poco lo mismo. Lo que pasa es que estamos en una fase, yo creo, aún incipiente. No todas las organizaciones, y cuando digo organizaciones, al final son personas que dirigen, pero le dan el valor estratégico que tiene la formación. En muchos casos se acude a la formación para resolver problemas, como la solución a nuestros problemas, sin tener en cuenta que la formación hay que timonearla, hay que dirigirla, hay que guiarla. Si tú crees que la formación es enviar a la gente a cursos sin ningún tipo de retorno, sin ningún tipo de transferencia, sin ningún tipo de impacto en la organización, te estás equivocando. Porque la formación no sirve solo para formar individualmente a las personas, sino que sirve también para crear un pozo en las organizaciones.
es el lema aquel de las organizaciones que aprenden, ¿no? Y el conocimiento también. Es conocimiento, ¿no? Es cómo gestionas el conocimiento, ¿no? Y yo creo que poco a poco de ello se están dando cuenta muchas organizaciones. Y creo que es muy importante que los que nos dedicamos a esto, pues lo proyectemos y lo pongamos en valor, ¿no? Pongamos en valor ese valor estratégico que tiene. Y fíjate, hablaremos más de ello, ¿no? Pero fíjate, yo ese valor estratégico se lo veo tanto como parte de la solución, como también hacer que, bueno, el que ya forma parte de tu recurso humano esté cada vez más capacitado, pero a su vez que propicie una carrera profesional que haga atractivas también a las instituciones para formar parte de ese elenco, de esa estructura, ¿no? Sin duda. Creo que todo suma, ¿no? En el caso concreto de Diputación de Barcelona, que es vuestro caso y es el caso del que tú me puedes hablar más cercanamente, ¿cómo ha evolucionado esa visión? ¿En qué punto estáis? Bueno, hemos evolucionado en los últimos años, yo creo que muchísimo, ¿no? En primer lugar porque, fíjate, la Diputación de Barcelona hace unos años tenía una estructura de la formación muy descentralizada. Es decir, nosotros nos distribuimos en áreas, muchísimas áreas, todas las que de alguna manera competencialmente tiene un ayuntamiento, servicios sociales, promoción económica, cultura, juventud, etcétera, etcétera, ¿no? Y el cliente, el ayuntamiento, nos decía, oye, está muy bien vuestros programas formativos, pero no están de alguna manera coordinados, no tienen un eje vertebrador, ¿no? Es decir, teníamos 27 departamentos de formación en la Diputación de Barcelona, ¿no? Bien, una de las decisiones que tomamos en aquel momento es precisamente centralizar esos procesos, pero no centralizarlos en un único departamento, sino de alguna manera erigir un ámbito responsable de todos los productos, de todo nuestro catálogo formativo, de todo nuestro banco de recursos formativos y trabajar con las áreas de manera alineada, de manera que el ayuntamiento solo tuviera un interlocutor. Claro, organizarse para ser realmente eficaz, ¿no? Sin duda. Entonces eso... Y estar en escucha también de las necesidades de cada ayuntamiento. Claro, lo que no puede ser es que tengas diferentes sistemas de detección de necesidades, que en dependencia del tipo de profesional, ¿no? Acuda, ¿no?, al ayuntamiento, pues un área o otra, etcétera, ¿no? Entonces, lo que intentamos es, pues eso, ¿no?, diseñar programas conjuntos. De hecho, nuestro portafolio ahora mismo, ¿no?, nuestro catálogo de servicios es conjunto. Y lo que fue una crisis al principio, ¿no?, de cómo estructurar esto, ya sabéis, ¿no?, las administraciones tienen estructuras muy rígidas, ¿no?, muy jerárquicas, ¿no?, y a veces incluso con funcionamientos un poco en reinos, ¿no?, en reinos de taifas, ¿no?, que dices. Y entonces, claro, eso al principio costó, porque las áreas lo vivieron como un proceso de centralización, cuando realmente no lo era. Era básicamente aunar esfuerzos para que el ayuntamiento tuviera muy claro cómo iban todos los procesos. Claro, cuando hablamos de formación, estamos hablando de todos los procesos, ¿no?, de detección, de planificación, de programación, de impartición, de evaluación, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto queríamos que los roles estuvieran muy claros, ¿no? Entonces, las áreas no han perdido protagonismo, pero saben que todo forma parte de un entramado común. De un entramado común, ¿no? Y esa es un poco la visión que intentamos de alguna manera, pues eso, ¿no?, evolucionar, ¿no?, centrados mucho en las necesidades del cliente, ¿no? Del cliente interno, en este caso. Exacto, ¿no? Bien, a partir de ahí, nuestra evolución ha sido mucho la de posicionar estratégicamente la formación en el contexto de todas y cada una de las organizaciones. Nosotros hacemos una barrera entre tipologías de ayuntamientos y otras entidades locales. Siempre hablamos de ayuntamientos, pero bien, ya sabéis, ¿no?, en el mundo público hay mancomunidades intermunicipales. Exacto, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que diferenciamos mucho entre organizaciones grandes o medianas, donde identificamos muy claramente una figura que se dedica única y exclusivamente a la formación. Ese es un patrón, de las que no. Claro, las que no son la mayoría. Hay del orden de 200, yo te diría 25 entidades de ese universo, no solo que no tienen un responsable local de formación, sino que nunca lo tendrán. Nunca lo tendrán, porque son organizaciones pequeñas. Entonces, el que se dedica a la formación se dedica a 100.000 cosas más. Son puestos de trabajo muy polivalentes, ¿no? Entonces, nuestro rol
ha sido el de decir, oiga, yo le puedo prestar muchos servicios, pero hay uno que es, de alguna manera, el outsourcing, ¿no? El decir, no se preocupe, nosotros nos encargamos de gestionar la formación de su ayuntamiento, ¿no? Que creo que es una de las misiones de las diputaciones también, Eso ¿no? te iba a decir, eso al final está reforzando ese proceso de reorganización y de centralización. Bien entendido, es parte de vuestro rol, es el rol fundamental de una Sin duda. diputación, que es dar servicio a todos esos municipios más pequeños que, pues bueno, tienen una dotación presupuestaria menor, tienen una estructura menor y, por lo tanto, como tú dices, están en multitarea y demasiado, ¿no? Que Claro. gestionan el municipio y bueno, pues el tema de formación siendo importante, pues está bien que esté centralizado, esté organizado de esa manera. Enric, hemos hablado desde la perspectiva de quien organiza, quien centraliza, quien dota de esa visibilidad estratégica a la formación. ¿Cómo es percibida hoy en día al otro lado, ¿no? El cliente interno? ¿Cómo percibe esa formación? ¿Ha cambiado también la forma de acoger esa propuesta de servicios de formación que vosotros realizáis? Bueno, claro, ese cambio produjo de alguna manera efectos colaterales, ¿no? Y uno de ellos es precisamente situar en los ayuntamientos una figura de interlocución, ¿no? Ujú. Una figura que de alguna manera velara porque se están satisfaciendo las necesidades formativas de los empleados a partir de un determinado itinerario. Claro, tú puedes lanzar una oferta formativa y que la gente se apunte. Para nosotros es un modelo muy de empresa, quizá, ¿no? De empresa de formación, ¿no? Del que nosotros queríamos huir. Porque es muy reactivo, ¿no? Bueno, y sobre todo porque al final desordena. Ujú. Claro, hay que pensar que al final el empleado siempre tiene en mente, lógicamente, y egoístamente, ¿no? Su proyección, Ujú. Su carrera. su carrera. Y claro, hay que diferenciar lo que es la formación continua en el puesto de trabajo de lo que es tu evolución profesional, ¿no? Tu carrera, ¿no? Tu promoción, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos en algunos casos que determinadas acciones formativas que en principio van destinadas a unos colectivos se presentaban a otros colectivos, no porque estuvieran desarrollando esas funciones, ¿no? Esas competencias, sino porque, oye, de cara al futuro, esto me irá bien. Ujú. Esto es un error de concepto y sobre todo en la administración pública donde los fondos son públicos. Aquí lo que nosotros fijamos y trazamos con mucha claridad son los itinerarios formativos en base a los puestos de trabajo. Y esa figura de interlocución, el responsable local de formación, es el que valida. Es Ujú. decir, ¿tiene sentido que un conserje de instalaciones Realice una formación. realice una formación de dirección de proyectos? Hombre, pues no lo sé, en principio no. Bien, habría que ver las funciones, pero. O a la inversa, ¿eh? ¿Tiene sentido que un directivo acuda a una formación de pequeño mantenimiento de instalaciones? Pues no. Mm. Está muy bien que tú, en tu órbita personal, te vaya bien, pues eso, ¿no? Hacer un poco de manitas, ¿no? Pero no es el objetivo de tu puesto de trabajo, ¿no? Sí, está claro, hay que dotarla también de cierta coherencia, ¿no? Claro. Al tema. Claro, la crítica a veces ha sido el hecho de decir, bueno, pero es que Bien, yo llevo muchos años en un determinado puesto de trabajo y vaya, yo creo que ya sobrepaso de alguna manera, ¿no? Ya no necesito formación en mi puesto de trabajo. Craso error. Esto es una falacia. Y más cómo están cambiando las cosas Exacto. constantemente ahora mismo. Ya solo con la evolución de cómo cambian las cosas, incluso normativa y legislativa en muchos casos, Ujú. pues se necesita de alguna manera una evolución continua, ¿no? Una retroalimentación continua de tus conocimientos, que son muy amplios, porque fíjate que hace muchísimos años solo se hablaba o se hablaba poco de las competencias denominadas blandas, ¿no? Las soft skills, ¿no? Y ahora forman parte, yo diría, ¿no? Del currículum formativo clave de cualquier puesto de trabajo, ¿no? Ujú. Correcto. Vamos a profundizar un poquito más en vuestro caso, que para mí es un caso de éxito, porque yo creo que va ligado un poquito al tema de que habéis organizado, habéis centralizado, pero yo creo que también estáis innovando, ¿vale? Y seguro que me puedes hablar de algún programa que sea especialmente innovador y que tenga un atractivo per se, ¿no? ¿Lo tenéis identificado, lo tenéis detectado? ¿De qué me podrías hablar en ese sentido? Bueno, yo creo que te podría hablar de muchos proyectos, pero mira, te voy a hablar de sobre todo dos o tres, ¿no?
Yo creo que, de hecho, en la dirección de servicios, uno de los servicios, somos 3 servicios, ¿no? Los que atienden, el servicio de asistencia, son los referentes que están en el territorio. Los que diseñan e innovan, que es el servicio de diseño e innovación, que precisamente está pensado para eso, para que no de alguna manera no concretemos nuestros programas de manera recurrente, sino que tengamos esa vocación de innovación continua, ¿no? Con margen para que entren Sin temas duda. que a lo mejor hace 2 años no entraban, pero que ahora tiene todo el Exacto. sentido que estén, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Y el último es el servicio de gestión, que es el que gestiona, ¿no? Hace la gestión académica, la gestión presupuestaria, etcétera, ¿no? Claro, entonces este es un lema. Es decir, nosotros nos forzamos mucho a innovar y exploramos mucho el mercado y en algunos casos nos lanzamos con productos que no sabemos si funcionarán, pero nos da igual si funcionan o no. De hecho, no hemos tenido, que yo recuerde, ningún fracaso, la cual cosa quiere decir que cuando te crees el producto y crees en lo que estás innovando, normalmente es difícil que no responda a las expectativas. Mira, uno de los ejemplos es una inversión que hemos venido haciendo a lo largo de los últimos años, que es la inversión en los recursos autoformativos. Es decir, son recursos que permiten formarse a tu ritmo. Es decir, no necesitas un docente, no necesitas una calendarización, una programación, etcétera, sino que son recursos que están disponibles, además, debo decir que están disponibles en abierto. No están Universal, universales, online. online, a cualquier hora, desde cualquier lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con mimo. Es decir, son recursos autoformativos que hemos trabajado con mucho criterio, y con un criterio evidentemente muy pedagógico, pero también muy visual. Y ahí es donde yo diría que el siguiente paso que hemos dado con ello, ahora mismo tenemos del orden de 800 recursos autoformativos en muchas disciplinas, no solo concentrados en las habilidades blandas, que dirías, es lo más sencillo, ¿no? La escucha activa, el trabajo en equipo, el pensamiento creativo, no, también en conocimientos, en gestión de recursos humanos, en gestión presupuestaria, es igual, en temas más finalistas, en temas de servicios sociales, de promoción económica, contratación administrativa, etcétera, ¿no? Claro, eso llegó un momento que dijimos, bueno, ¿y cómo le damos un valor para que la gente no solo lo vea como un recurso de aprendizaje en solitud? Pues el siguiente paso fue acreditarlos. Decir, oiga, usted no hace falta que venga a formarse durante 20 horas, sino que solo necesito que venga 1 hora a acreditar, a evaluar que usted tiene ese conocimiento, tiene esa competencia. Con lo cual, lo que hemos hecho progresivamente ha sido acreditar esos conocimientos. Es decir, tú te lo preparas y a partir de ahí yo te lo acredito. ¿Te examinas? Te examinas. Claro, a priori dices, bueno, y en esos procesos, ¿qué pasa? Pues pasa de todo. Pasa que hay gente, la mayoría de gente aprueba porque se lo prepara, pero hay gente que de alguna manera dice, bueno, esto yo lo domino, no hace falta ni que me mire el recurso. Pues no. Bueno, es un proceso de autoconocimiento también y de autocrítica, ¿no? Muy interesante. Ese es yo diría, es un ámbito en el que hemos invertido y nos está funcionando muy bien. Hay un segundo que diríamos que ahora es el que nos está poniendo en la palestra, ¿no? Que es el de la gamificación, el de la ludificación. Sí. Nosotros hemos hecho una inversión en el tiempo, diferenciando mucho lo que es la gamificación, es decir, introducir técnicas de juego en acciones formativas, de lo que es el aprendizaje basado en juegos. Son dos cosas diferentes. Una cosa es decir, pues mira, yo planteo que determinadas acciones formativas incluyo dinámicas en las que me permite competir con otros usuarios, ¿no? A través de preguntas, de rankings, de budgets, etc. Y otra es el decir, no, voy a diseñar un juego de mesa, por ejemplo. Tenemos un juego de mesa que es el juego de la contratación pública, o un juego de cartas, el juego de las habilidades directivas, que le denominamos dirección, que fijaos que ahí el juego es lo holístico. Es decir, tú vas a aprender a partir del juego. Y es más, no necesitas, en principio, saber nada antes de entrar a jugar. Es decir, por ejemplo, el juego de la contratación pública está destinado a gente que no se dedica a la contratación. Es decir, que
colateralmente tienen que saber lo que es, pues eso, ¿no? Un procedimiento abierto, un contrato menor, etcétera, etcétera, pero no son expertos en contratación, ¿de acuerdo? Y entonces, bien, pues hemos diseñado juegos específicamente para que la gente aprenda. Y la verdad es que nos está funcionando muchísimo. Muchísimo porque hemos corroborado que los juegos, la introducción de esas técnicas de juego, supone de entrada una innovación, esto que hablábamos, ¿no? Sí. De por sí, replantearte la formación como un juego ya pone todo patas arriba, perdona el coloquialismo, Sí, está claro. No, y además que tiene ese componente de que, bueno, que es una experiencia y como tal la recuerdas más fácilmente. Exacto. Y asimilas los principios de una forma muchísimo más fácil, ¿no? Sin Más duda, ágil y sin duda, más naturalizado sin todo. duda. Después motiva. Claro, La sí. gente saber que va a jugar de Sí. por sí, que no va a escuchar, ¿no? a un docente, sino que va a interactuar, Formar a jugar, parte de un juego activo. ya de por Exacto, sí sí, motiva, sí. y por eso pues están teniendo mucho éxito. Después, de por sí fomenta la participación. Tú ya sabes que jugando vas a ser un sujeto activo, no pasivo, como puede ser en algunas acciones tradicionales o magistrales. No solo eso, sino que fomenta la proactividad. Tú quieres ganar, quieres aprender, pero en el juego Y otra quieres cosa ganar. muy importante, los valores colaborativos. Colaborativos, Si sin es un duda. juego en equipo, por Sin ejemplo, duda, ¿no? sin duda. Después al dinamizador docente le da un feedback inmediato de lo que está pasando, Cierto. ¿no? No hace falta ni que se evalúe muy a posteriori, sino que de la propia interacción ya surgen cosas, ¿no? Y lo más importante, son más efectivos que la formación clásica. Hemos corroborado, a ver, hay estudios que esto lo demuestran, pero es que nosotros, con nuestras humildes experiencias, corroboramos que el rendimiento es superior. Es decir, se aprende más. Yo me quedo con eso y me quedo con lo que te digo, que al ser una experiencia en la que tú estás inmerso, es que permea, todo el conocimiento permea y toda esa información realmente se transforma en conocimiento Sin útil duda. para aquel que lo recibe. Seguro que además tenéis detectado a través de todas estas dinámicas y estos procesos tan innovadores de formar temas o topics que son especialmente interesantes, tanto porque vosotros lo veis, porque estáis escuchando lo que se mueve alrededor del mundo y hacia dónde gira la gestión de los recursos humanos, entre otras cuestiones, pero también por petición, ¿no? Las necesidades que os puedan manifestar. ¿Habéis detectado algunos temas concretos que sean de interés y que quizás haya que integrar o que los habéis integrado ya dentro del plantel de formación? Bien, esto tiene una evolución continua, ¿no? Es decir, las necesidades son cambiantes a medida que la sociedad cambia. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, hay una fiebre con todos los temas relativos a la transformación digital y sobre todo el tema estrella, que es la inteligencia artificial, ¿no? Yo diría que es la demanda más fulgurante, ¿no? De alguna manera. De todas maneras, yo creo que hay algunos programas formativos que están estancados, es decir, que tienen una demanda continua en el tiempo. Claro, a mí me sorprende que cuando tú analizas el top 10 de las demandas, tú piensas que al final nosotros tenemos un público objeto de más de 50.000 personas. Proyectamos al año del orden de 2.000 acciones formativas. Y en muchas de esas demandas te das cuenta que son muy recurrentes, ¿no? Tiene sentido que aún en ese top 10 esté el procedimiento administrativo, esté la contratación o esté el Excel. Pues mal vamos, ¿no? O sea, algo pasa, algo pasa. Y yo creo que en ese proceso es muy importante, pues eso, ¿no? No delegar excesivamente en el empleado público la elección de lo que necesita. Yo creo que ese es un proceso que debe de monitorizar mucho el mando. Claro, cuando en la administración hablamos del mando y del directivo público, siempre sobresale una figura como, bueno, pues son 4, ¿no? 4. No, en la administración hay mucho mando. Es decir, si vamos a colectivos específicos, hay un jefe de brigada, hay un cabo en la policía local o en el otro caso las brigadas municipales, hay jefes de unidades administrativas,
hay jefes de sección que llevan, pues eso, ¿no? 7, 8 personas. No estamos hablando de grandes directivos, de coordinadores o de directores, mandos intermedios, mandos operativos. Claro, en muchos casos yo creo que en la administración se olvida que esos puestos están pensados para dirigir personas. Son, entiéndeme la expresión, son jefes de recursos humanos, son jefes de sus recursos humanos, de las personas que trabajan con ellos, pero no solo para supervisar su actividad, no. Una de sus funciones clave es la de hacer evolucionar a sus equipos. Es decir, en ese ciclo, ¿no? Desde que acoges, ¿no? a una persona y cómo la acompañas en su proceso de entender y de ajustarse a su puesto de trabajo y de su subsiguiente evaluación, también está el proceso de decir, ¿en qué fallas? ¿Qué competencias necesitas? Tanto en términos de conocimientos, de habilidades, de actitudes o de valores, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos una asignatura pendiente en las organizaciones públicas, la de concienciar mucho al personal de mando de esa responsabilidad. Porque si no, es muy difícil evaluar qué está pasando, si la gente progresa o no progresa. Claro, tú al final, si haces antes hablábamos de la evaluación del desempeño, ¿no? Tú al final, si no eres capaz de identificar las áreas de mejora de tus empleados, muy difícilmente van a acceder a las acciones formativas necesarias para corregir esas debilidades, ¿no? Entonces yo creo que hay un cierto proceso de delegación de esa función en los empleados. ¿Qué pasa? Que los empleados ven la oferta formativa y dicen inteligencia artificial, transformación digital, cosas que son, pues eso, ¿no? Atractivas. O sea, que se necesita que asuman dentro de su rol también un rol más activo en cuanto a que detecten qué necesidades tiene su equipo y pueda ser una oferta formativa adecuada al equipo, a la idiosincrasia del equipo y a las necesidades reales, de los equipos. Claro. Yo con todo esto que me estás contando entiendo que los resultados son de éxito, pero el éxito también hay que medirlo. En este mundo las métricas ya sabes que es muy importante, el relato es importante, pero el dato mata al relato, como solemos decir. Entonces, ¿tenéis datos de éxito? ¿Tenéis métricas de éxito? Bueno, tenemos diferentes métricas. Una de ellas, Kirkpatrick, ¿no? Hablaba de 4 estadios, ¿no? de la evaluación de la formación. Y claro, la primera es la que de alguna manera te aporta un valor, diríamos, importante, pero no definitivo, ¿no? Que es los cuestionarios, ¿no? de satisfacción. Nosotros, de hecho, no acreditamos a nadie que con anterioridad haya hecho un cuestionario de satisfacción, lo cual quiere decir que queremos saber la opinión de las personas que vienen a nuestras formaciones, ¿no? La verdad es que si en medias, y además esto lo tenemos muy analizados, tenemos una evaluación excelente, de una media de 9. Y eso quiere decir que, quieras que no, cuando haces 2.000 acciones formativas, pasan por tus acciones anualmente del orden de 20 y pico mil personas, eso quiere decir que no lo haces mal, porque es una media, ¿no? Está claro. Claro, el tema es, el segundo estadio es, ¿has aprendido? Es decir, tú te has formado, estás muy contento, el programa formativo se ha ajustado a las expectativas, pero el segundo paso es, ¿has aprendido? Claro, ese estadio lo tenemos un poco más descontrolado. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que tenemos que hacer ese proceso. Nosotros podemos acompañar en ese proceso, pero cuando tú trabajas con más de 300 organizaciones, ahí el que te tiene que pedir ayuda es el responsable. Es igual, no hablo del responsable de formación, ¿no? Sino incluso el mando de la persona a la que has enviado a hacer una acción formativa, para saber si aquella persona ha aprendido algo. El tercer estadio es saber si eso ha servido para mejorar el puesto de trabajo. Porque al final, cuando tú vas a hacer un curso de lo que sea, fíjate, ahora hablábamos de contratación pública. Bueno, esta persona no sabía nada y ahora sabe cosas y por tanto le puedo delegar. Lo puede aplicar en su día a día. Sin duda, ¿no? ¿Se está haciendo o no? Y de la misma manera que si lo he enviado a un curso de habilidades, porque es una persona que empatiza muy mal con sus compañeros, bueno, que tiene problemas de relación. Bueno, habrá que ver, ¿han mejorado esas relaciones? Pues claro, si hemos hecho una inversión de 20, 30, 40 horas para que esa persona
de alguna manera adquiera unas determinadas competencias, tendremos que ver cuál es el proceso, ¿no?, de todo ello. Y el último estadio es decir, organizativamente, la institución ha mejorado. Los resultados son mejores, que es la evaluación del impacto, ¿no? Antes hablábamos de la evaluación de la transferencia, ¿no? Entonces, claro, esto es una asignatura pendiente. Nosotros lo reconocemos así directamente. Hemos hecho muchas experiencias, pruebas piloto, etcétera, pero al final nos damos cuenta de que si no se involucra la organización, y ahí hay diferentes actores, ¿eh? Hay un actor evidente, es el propio trabajador. Hay otro que es su mando directo, ¿no? Y hay otro que es el responsable de formación de aquella organización. Después estamos nosotros, que podemos acompañar, ayudar. Pero si ese grupo de trabajo no es capaz de invertir en ese proceso, es muy difícil garantizar que todo aquello que las personas aprenden sirven para hacer mejor la organización. Porque fíjate que al final el lema no es otro que, y de hecho nosotros esto lo tenemos descrito en nuestra misión. Nuestra misión no es formar personas, no. Nuestra misión es fortalecer el servicio público. Yo ¿Cómo? diría que eso es el propósito. Claro, bueno, sí, que sí. va más allá de la misión. Bueno, sí, totalmente de Es el acuerdo. propósito. Pero fíjate, ¿no? Fortalecer el servicio público, ¿cómo? A través de soluciones formativas que capaciten a las personas para que rindan mejor en sus organizaciones. ¿Pero para qué? Al final, Para en la hacer la administración. mejor. ¿Pero para qué? Para servir mejor a los ciudadanos. Ese es el Para ser lema, mejores servidores públicos. sin duda, ¿no? Entonces, claro, a veces lo olvidamos esto, ¿no? Esto se olvida, ¿no? Y por eso yo decía que a veces esto de si la formación ocupa una posición estratégica en las organizaciones, pues yo creo que aún no. En la mayoría de organizaciones aún no. Todo el mundo se llena la boca de que la importancia de la formación y sí, la gente la enviamos a hacer cursos, pero es que no es eso. La formación no es enviar a la gente a hacer cursos. La formación es un ciclo. Es un ciclo en el que la organización se tiene que involucrar. Y forma parte, de hecho, ¿no?, de una de las fases es un subsistema, ¿no?, de la gestión de recursos humanos, ¿no? Antes hablábamos de cómo la evaluación, ¿no?, permite identificar las áreas de mejora. Y las áreas de mejora se corrigen de muchas maneras, pero una es la formación, ¿no? Y yo creo que ahí hay una asignatura pendiente. Bueno, estamos en ese proceso de caminar, ¿no?, de excelencia. La excelencia es un camino que nos lleva hacia ese propósito que apuntas. Seguro que se te viene a la cabeza algún caso en el que la formación pues ha tocado en la tecla y ha hecho que una organización pues mejore y mejore de una manera visible y haya redundado en una mejora del servicio, primero del perfil del servidor público y por ende del servicio público que ese servidor da. ¿Nos puedes citar algún caso? Algún caso podríamos llamarle de éxito. Bueno, la verdad es que me vienen a la cabeza muchos ejemplos, ¿no? Y de hecho, los que son más públicos, los que tienen más publicidad, son los colectivos, ¿no? Los de acciones que van dirigidas a un grupo, pero después hay éxitos individuales, de personas que a partir de asistir a un determinado programa de formación han hecho mejor a la organización, y esos tenemos muchísimos ejemplos. Yo creo que de los colectivos citaría dos, al margen de muchas acciones que nosotros hacemos a medida, ¿eh? Pensad que al final nuestra oferta formativa en muchos casos la hacemos en contextos organizativos concretos, en muchos casos, ¿no? Ayuntamiento X que nos dice, oye, queremos hacer una acción dirigida al personal de mando o al grupo de arquitectos o a los trabajadores sociales, etcétera, ¿no? Y ahí normalmente la formación es más efectiva, ¿no? Porque atacas un problema concreto, ¿no? Ahora sí que hay algunas experiencias muy interesantes. Una es que no deja de estar enmarcada también en los procesos de aprendizaje, las comunidades de práctica, sin duda. Las comunidades de práctica son un ejemplo evidente de cómo gestionar el conocimiento entre personas homologables, ¿no? Homólogas, ¿no?, que de alguna manera no solo aprenden, sino que crean. Hay un factor de aprendizaje y de creación de valor, ¿no? El juntar a determinadas personas con la presencia de un dinamizador que no hace la función docente, sino que lo que facilita es esa transferencia de conocimiento, pues proyecta
bueno, te sitúa en un estadio superior, ¿no? Por tanto, creo que las comunidades de práctica que de alguna manera hemos impulsado mucho desde la Diputación son un ejemplo evidente. Y hay otro más reciente que es precisamente el relacionado con uno de los juegos, el juego de dirección. El juego de dirección es un juego de mejora de las habilidades directivas. Liderazgo, comunicación. Sí, todas las funciones de alguna manera relacionadas con lo que hace un directivo, ¿no? Planificar, gestionar, organizar, evaluar, etcétera, ¿no? Claro, el juego de las habilidades directivas no es un juego que proyectemos de manera libre, sino que es un juego en el que solo pueden jugar equipos directivos de organizaciones. Claro, la sorpresa es que de las ediciones que hemos hecho, los equipos directivos que han venido a jugar, ¿no? No habían tenido nunca un espacio de reflexión. Es decir, claro que se reúnen ejecutivamente para tomar decisiones, ¿no? Hay comités directivos, denominémoslo como queramos, ¿no? Pero un espacio de mejora de las habilidades, de decir, bueno, ahora nos vamos a sentar. Paramos y pensamos y te das cuenta de que no diriges igual que yo. No tienes los mismos valores que yo a la hora de relacionarte con tus colaboradores. O es igual, ¿eh? O no utilizas las mismas métricas, o etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un valor que tiene una importancia brutal. Y un impacto muy grande. Muy grande. De hecho, el juego ha evolucionado. Inicialmente estaba planteado como una única sesión de trabajo y a partir de ahí conclusiones, y lo hemos ampliado. Es decir, se está convirtiendo, antes hablábamos, ¿no?, de la diferencia entre gamificación y aprendizaje basado en juegos, ¿no? Pues las 2 sesiones, ahora son 3 sesiones, las 3 sesiones que ahora hacemos, una es de juego, las otras 2 ya son de mejora de las habilidades, ¿no? Pues eso es una métrica no cuantitativa, sino cualitativa. Del éxito. Sin duda. Está claro. Estamos ya finalizando nuestra entrevista. A mí me gusta siempre echar una mirada al futuro, ¿no? ¿Qué ve Enrique Herranz en Diputación de Barcelona con respecto a la formación, más allá de que siga la lógica evolución de la que venimos hablando durante toda nuestra entrevista, ¿no? ¿Qué temas van a estar ahí encima de la mesa y va a haber que solucionar también desde el punto de vista de la formación? Bueno, esto nos lo va a marcar la agenda, ¿no? Un poco, los temas, ¿no? Lo que está clarísimo es que no nos podemos imaginar los puestos de trabajo del futuro de la misma manera que en la actualidad. Solo hay que consultar las relaciones de puestos de trabajo de las administraciones para saber que van a tener que evolucionar sí o sí. Seguramente... Las RPTs van a tener las famosas RPTs, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido que determinados puestos de trabajo operativos, ¿no?, de gestión operativa, continúen siendo mayoritarias en las ofertas de empleo pública. Solo hay que mirar el mercado de trabajo para ver cómo determinadas profesiones STEM, por ejemplo, ¿no? Las famosas profesiones relacionadas con la ingeniería, con la tecnología, etcétera, van a aflorar, ¿no? Y yo creo que en la formación exactamente igual. El otro día leía, no sé dónde, un ejemplo que decía, si Galileo volviera a nuestros días y lo lleváramos a un quirófano, no sabría dónde está. Pero si lo lleváramos a una universidad, fácilmente identificaría dónde está, porque vería exactamente los mismos patrones. Un profesor que habla, unos alumnos que escuchan, una pizarra y una mesa, ¿no? Claro, la formación va a tener que evolucionar y está evolucionando. Precisamente, yo ponía antes ejemplos de formación no formal, ¿no? Si no somos capaces de identificar que no solo te formas en un aula, el denominado aprendizaje informal, ¿no? La formación no formal o informal, ¿no? Si no somos capaces de saber que tú te formas en el puesto de trabajo, te formas hablando con otras personas, ¿no? El aprendizaje social, etcétera, no vamos a, de alguna manera, no vamos a alinearnos un poco con hacia dónde va a ir la formación. Entonces, debemos de ser capaces de huir o de alguna manera de complementar los programas formativos tal como los teníamos establecidos hasta la fecha, ¿no? Ello no quiere decir, porque a veces, en algunos casos,
el no tener que ir presencialmente a un curso, que te evalúen, etcétera, etcétera. Y ello no quiere decir que el aprendizaje cueste. Yo soy muy partidario de que cuando te formes, el hecho de formarte te cueste. Yo siempre lo asimilo, hay una metáfora para ello. Que tiene que ser un reto. Tiene que ser un reto y que de alguna manera veas que estás evolucionando, estás aprendiendo. Esto es un poco como la metáfora del bebé que aprende, que intenta caminar. Si te fijas, un bebé le cuesta, pero no deja de intentarlo. Sufre, se cae, etcétera, ¿no? Pero no deja de estar intentándolo, ¿no? Aprender es un poco eso, es un poco lo mismo. Tiene que costarte. Porque si no te cuesta, no estás aprendiendo. Es muy difícil que una formación te entre por los ojos y que no proyecte una mejora, ¿no? Hay una cita en eso, ¿no? Que dice algo así como, lo escuché y lo olvidé. Lo vi y lo aprendí. Lo hice. Experimenté, claro. Y lo recuerdo y lo aplico. Y lo aplico, ¿no? Y lo apliqué, Sí. ¿no? Es un poco eso, ¿no? Y entonces es muy importante que la formación esté muy relacionada con lo que haces. Y que te esfuerces de alguna manera en la mejora de esa competencia de una manera consciente. Con los conocimientos es relativamente más sencillo porque forma parte, ¿no?, de tu ámbito competencial. Con todo lo que son las competencias más cualitativas, ¿no? Eso tienes que hacer un ejercicio, ¿no?, de reflexión para poderlo aplicar, ¿no? Pues Enric, con esa maravillosa reflexión última vamos a dar por finalizada nuestra entrevista de hoy en Publigital. Esperamos haber puesto foco en la formación y haber contribuido así a que ese propósito de la formación en nuestras instituciones esté más cerca. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Gracias. Publigital, el podcast sobre digitalización de recursos humanos en el sector público.